Zona de Poder. Estamos en el episodio 13 en esta hermosa mañana en Toluca. Tengo el gusto de estar con mi querido amigo Arturo Huicochea. El gusto es mío, qué gusto saludarte, Julián, a ti y al auditorio que nos hace favor de acompañar. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar sobre un tema importante y trascendente en México. Este ha sido un año complejo y evidentemente se ha dejado sentir en los diferentes niveles de gobierno. Creemos y analizamos en Zona de Poder que el gobierno federal está entrando en una encrucijada compleja entre la política exterior, pero también lo que está sucediendo hacia el interior del país, y un tema que nos ha aquejado en los últimos años en México, pero que no es nuevo, el tema del narcotráfico, así como también el tema de, qué es lo que está pasando con la educación en México. Son dos temas en uno que nos van a permitir analizar los retos y las dificultades que puede afrontar el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales de cara a el inicio del Mundial y ya el primer semestre de este 2026, Arturo. Es cierto, tenemos al día de hoy prácticamente 14 días en los que México está viviendo la peor crisis diplomática que había tenido en la historia, nada más y nada menos con el vecino más importante, nuestro socio comercial, el país, los Estados Unidos y su gobierno, ese país que da refugio a más de 30 millones de ciudadanos mexicanos que están de aquel lado de la frontera, o mexicanos nacidos de aquel lado, pero hijos de padres mexicanos y por lo tanto desde el punto de vista jurídico mexicanos de pleno derecho, igual que nosotros, que ustedes, que nosotros. Entonces, esa crisis que hoy se ha evidenciado, que hoy ha explotado, es de la mayor importancia y de la mayor delicadeza. E internamente ese problema, como siempre se ha dicho, la política exterior y la política interior son dos caras de una misma moneda. Al interior lo que esto ha evidenciado es la crisis de legitimidad, también yo creo más grande que pudo haber enfrentado Morena y que desborda por toda la tierra aquel mito de la frase que tanto repetían hace algunos años que era no mentir, no robar, no traicionar, porque el gobierno mexicano, todo indica, ha mentido, ha robado y ha traicionado, de confirmarse las sospechas que penden sobre tantos personajes que cuesta trabajo enlistarlos. Es decir, el caso Rocha Moya, el exgobernador de Sinaloa, es apenas un botón de muestra y es la gota que ha derramado el vaso, pero hay mucho más adentro que pone en entredicho la legitimidad de este régimen y de este gobierno. Y me parece que es evidente en la pérdida de control que parece estar teniendo la presidenta de la República sobre los asuntos del gobierno. Yo la veía ayer en la mañanera y la veía nuevamente desencajada, preocupada. Se le ven los ojos, se le ve en la mirada que quizás hay mucho más que no estamos entendiendo, no estamos conociendo de lo que está pasando detrás de lo que sucede en los espectaculares. Y es que no es cosa menor. El tema de Rocha Moya ha permeado no solamente en el tema local, sino también internacional. Se habla de él ya en diferentes partes del mundo, y es que ese tipo de temas ya no podemos contradecirlos o detenerlos con el clásico discurso neoliberal de en las otras administraciones se robó más o se hizo peor o este problema viene de antes, porque ya llevamos 8 años de la Cuarta Transformación. Hoy tiene que cambiar ese discurso y tendría que ser un discurso de construcción y de reconstrucción nacional, como lo dice el propio movimiento de Morena. Más allá de todo esto, el tema es cómo está reaccionando el gobierno ante esta acusación que hace Estados Unidos, no solamente contra el gobernador de Sinaloa, hoy gobernador con licencia, sino contra 10 ciudadanos mexicanos, dentro de los cuales hay directores y secretarios de seguridad, hasta un senador, ¿no?, en funciones, que dicho sea de paso, el fin de semana que festejamos el 10 de mayo, el Día de las Madres, regresó a su pueblo, a Badiraguato, ¿no?, de donde también es originario Rocha Moya, pero también el propio Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es la narrativa que nos están planteando los acusados, pero también gobierno? En otras administraciones eso no había sucedido. Yo podría incluso analizar ese tema al nivel de lo que pasó con García Luna, ¿no? Pero claro, que evidentemente él fue entregado, ¿no?, y está cumpliendo con lo que se consideró en ese momento, sin entrar en más temas. De hecho, García Luna fue detenido, estaba en Estados Unidos, fue detenido en territorio norteamericano, pero lo interesante del caso es que el proceso de detención inició justamente en una corte federal del sur de la capital en los Estados Unidos, y es justamente la misma instancia que inicia el procedimiento ahora en contra de
Rocha Moya, el exgobernador de Sinaloa. Los analistas dicen que la presidenta de la República ha tenido dos posibilidades. Una, la de asumirse jefa de Estado y como tal proceder a atender la petición que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hizo una solicitud, la solicitud de detener provisionalmente a un ciudadano mexicano, en este caso al entonces todavía gobernador del estado de Sinaloa, con fines de extradición, es decir, detenerlo y luego iniciar el procedimiento de extradición. Son etapas distintas. Y la presidenta ha asumido una actitud, dicen sus críticos, más bien de la defensa, so pretexto de defender la soberanía y al amparo de estas ciudadanos mexicanos, ha asumido la defensa de presuntos responsables de delitos muy delicados. Yo creo que no hay un tal dilema. Yo creo que la presidenta no tiene dilema. La presidenta tiene una sola obligación, porque ella juró cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces la presidenta tiene la obligación, no es opcional, la obligación de proceder conforme a derecho. Y en ese sentido tendría que hacer valer los acuerdos del tratado y no andar pidiendo pruebas, como dice, prueba plena de la culpabilidad de la persona, porque no es la etapa procesal. Quizá valga la pena, en mi intervención subsecuente, explicar un poquito las etapas del proceso de extradición y por qué estamos atorados y por qué, desde el punto de vista jurídico, la Presidencia de la República no tiene razón al exigir pruebas. Mira, las pruebas vienen una vez que se inicia el proceso, ¿no? O sea, hay 50, 60 días para poder presentar las pruebas una vez que se inicia el proceso. No se ha iniciado porque no se ha entregado, ¿no? O sea, ya en cuestiones legales, ¿no? No es el momento para exhibir las pruebas. A mí me preocupa un poquito la narrativa. ¿Qué tanto le va a generar un costo político a Morena y por lo tanto la estabilidad a nivel nacional? Recordemos que en zona de poder somos completamente imparciales y no traemos ninguna línea específica en decir quiénes son los buenos o los malos, sino lo que es mejor y analizar lo que está sucediendo a nivel nacional y local. En ese sentido, lo que me preocupa es que pierde estabilidad el país, ¿no?, de cara a las elecciones de 2027, porque evidentemente defender lo indefendible le va a costar muchos votos y mucho capital político en Morena. Yo creo que el Movimiento Regeneración Nacional está muerto en términos de legitimidad, es decir, toda la razón de ser, todo lo que los cuestionó, todo el discurso que habían vendido durante 8 años de gobierno, pero durante prácticamente 20 años de lucha política, todo eso queda destruido, habida cuenta la culpabilidad aparente, al menos en términos mediáticos, pero muy evidente en algunos casos, de personajes muy encumbrados, y no solo estamos hablando de Rocha Moya, y la contradicción en su discurso y en su proceder, y la ineficacia y la falta de resultados de los gobiernos federales, estatales y municipales. El Movimiento de Regeneración Nacional, insisto, en términos de legitimidad, yo creo que está muerto, eso ya no lo van a arreglar. Otra cosa es que pierdan el poder y otra cosa es que lo cedan legalmente, pero eso ya serán en posteriores etapas. Hoy por hoy su discurso está prácticamente aniquilado y ese movimiento pierde prácticamente su naturaleza y su razón de ser, porque su liderazgo mismo, el centro de su liderazgo, como lo dijo Rocha Moya en una carta que le mandó a la presidenta, cuando dice, esta acusación no es en mi contra, es en contra de los liderazgos históricos del movimiento. Correcto. Los liderazgos históricos del movimiento, pues es Andrés Manuel López Obrador y es Claudia Sheinbaum. Y hoy esos liderazgos están seriamente cuestionados y yo creo que en términos de opinión pública, paulatinamente se irán desmoronando. Y que nos han ayudado, creo que ya estamos abusando un poquito del tiempo antes de ir al próximo bloque, pero ya como reflexión sobre este punto que acabas de decir, Arturo, el tema de los juniors o de los hijos de López Obrador tampoco ayuda mucho, ¿no? Nada. Cuando vemos el tema de la Casa Gris en Houston o nos lo encontramos en Cancún comprando en Cartier, ¿no? O Andy hace su viaje por Japón y gasta más de $500,000 en obras de arte, ¿no? Cuando
tampoco se ha definido de dónde generan recursos, ¿no? En dónde trabajan, dándose una vida de millonarios. Cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí nos presentó, nos vendió la idea de austeridad, y sí lo hemos visto austeros, así fue una persona que fue coherente en el tema de austeridad, pero hoy eso, pero no trasciende a su familia. Y todo eso ha sido desmoronado por lo que hemos visto en los últimos días, pero que además llevamos años de denuncias públicas en diverso nivel y por diversas instancias, pero hoy se constata, viniendo del exterior, una acusación como nunca había habido en la historia mexicana, una acusación directa a un funcionario de ese nivel. Entonces yo por eso creo que el Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, está desde el punto de vista de la razón de ser y su legitimidad, está muerto. Y que es entendible. Estados Unidos necesita, el presidente de Estados Unidos necesita lograr legitimidad con todo el problema que abrió, el boquete que abrió en Medio Oriente, y que su popularidad va no en caída, sino en desplome, ¿no? Entonces, ese tipo de temas, como lo que está sucediendo con México, con Cuba, a final de cuentas, le ayudan a su política exterior e interior. Pero vamos a seguir analizando en el siguiente bloque. No se vayan, estamos en Zona de Poder. Deep Comunicación, todo comienza con una visión, una idea latiendo en expansión. Trazamos líneas de identidad, diseñamos fuerza, creamos verdad, color y forma, estrategia y voz, marcas que nacen con alma y propósito. No es publicidad, es construcción, es darle destino a tu dirección. Siente el pulso de la creación cuando una idea se vuelve acción. Somos arquitectos de marca, creamos impacto real. De comunicación, estrategia y creatividad. Comentábamos en el bloque anterior, estimado Julián, que ciertamente se dice que la política exterior es una cara y es la contracara en una moneda de la política interior. Es decir, la una depende de la otra, se nivelan, se ayudan, a veces se equilibran, etc. Hoy vemos problemas en lo exterior, ya lo hemos mencionado, centralmente esta gravísima crisis con nuestro principal socio comercial, en el entorno de la negociación del Tratado de Libre Comercio, impulsado, firmado, promovido, ideado en buena medida por Carlos Salinas de Gortari, que es lo que hoy le da vida a la economía mexicana. Los niveles de exportación tan altos que se reportaron esta semana son gracias a la prevalencia de ese tratado comercial que data de los gobiernos priistas, específicamente del año 1994, cuando se había firmado antes, pero cuando entró en vigor. Y bueno, hoy esa parte de la política exterior que está tan cuestionada, que está en una crisis, se complementa con muchas crisis al interior del gobierno respecto a la política interior. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de ingobernabilidad, tenemos carreteras tomadas, tenemos una crisis brutal que es, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció ayer que hay 18,192 adolescentes y niños reclutados por el cártel, que están registrados como personas desaparecidas por los cárteles, diversos cárteles encargados o más bien que han sido reclutados por grupos criminales. En fin, hay muchas crisis, y en medio de todas estas, no solo una crisis, sino un fiasco, un ridículo, que fue este tema de recortar y luego ya no recortar el calendario escolar para el ciclo que está transcurriendo ahora mismo, que fue francamente un ridículo. Daría risa si no fuera un asunto tan importante y que ha evidenciado problemas muy graves, querido Julián. Mira, yo entendería que a lo mejor fue una cortina de humo, fue un distractor, pero no fue así cuando hace daño hacia el interior de los liderazgos nacionales. ¿Cuál es el caso? Pues de quien ha sido diputado, senador, presidente del movimiento y ahora secretario de Educación, Mario Delgado, que ante
esta idea de poder cubrir o blindar la Ciudad de México, seguramente hay algo que no estamos viendo. Hay mucho miedo con el tema del Mundial en la Ciudad de México. Recordemos que cuando vinieron las aprehensiones en el mes de abril de diferentes personajes en Jalisco, hubo amenazas con el tema del Mundial. Entonces no sabemos si esto tiene que ver con un tema de seguridad, con un tema de infraestructura, con un tema de logística, porque evidentemente, bueno, aquí en Toluca ya no está haciendo el calor que los días anteriores, ¿no? Todos los años hace calor, el fenómeno del niño y de la niña está creciendo en todo el mundo, pero no es un motivo para cambiar el calendario escolar. Platicaba esta semana con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, nuestro amigo Carlos Liñán, y decía que además esto afecta no solamente al tema administrativo, económico, logístico de las familias, sino también de aprendizaje de los niños. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mi hija está por salir de la primaria e ir a la secundaria y le quitan 40 días en esta propuesta de estar con sus amigas, del desarrollo, de preparar su graduación, preparar su examen de admisión a secundaria. Y lo que sería más importante, como bien lo dijiste, de aprender, ¿no? Hay un tema que me preocupa. El secretario de Educación, con toda esta experiencia que debe de tener para este cargo, y ya tuvimos uno que decía que no sabía nada, pero iba a aprender, iba a que le enseñaran ahí en otra administración priista, de hecho, pues me parece tan malo como lo que hizo Nuño en ese momento al decir que las escuelas están siendo más bien como una guardería en el último mes. Eso no es un problema de las escuelas, sino del sistema. A ver, ahí a mí de veras me pareció patético, de risa, cómico, comicidad involuntaria de Mario Delgado, cuando hace un recuento de los supuestos argumentos con los cuales él defendía, y entiendo, planteó al Consejo Nacional de Educación, planteó la necesidad de hacer este recorte. Y habló, por ejemplo, desde las altas temperaturas, habló del estado de ánimo de los maestros, pero habló, por ejemplo, de la inutilidad de los consejos técnicos, habló del desperdicio de tiempo en el último mes de clases, habló de una serie habló de la falta de agua en algunas instalaciones, habló de la falta de clima o de aire acondicionado en otras zonas, etcétera. Todo lo que dijo él no se dio cuenta, pero todo lo que dijo fue la confesión de su incompetencia, de él y de su jefa. Porque todos esos asuntos son los que tendrían que atender como responsables de la educación pública. Tendrían que asegurarse que los consejos técnicos fueran útiles, que la descarga administrativa sirviera y se desarrollara de otra manera, que les fuera correctamente pagada a los maestros, que es una parte de sus denuncias, que el escalón y el escalafón en la estructura educativa se estableciera a través de indicadores objetivos que ellos eliminaron al suprimir la reforma educativa, que las escuelas tengan los servicios básicos de luz, de agua para la higiene y la salud de las niñas y niños. Es decir, todo el recuento de problemas que Mario Delgado señaló son la confesión de su incompetencia y de su falta de atención en los asuntos que deben estar atendiendo. Entonces, es un asunto que no se puede quedar ahí, que yo creo que padres, madres de familias y la sociedad en general debemos darle seguimiento, porque ahí está su agenda de trabajo en los años por venir. Es un tema que tenemos que analizar, porque no podemos seguir permitiendo eso y normalizarlo, además, ¿no? También me parece que, como dicen en mi pueblo, fueron patadas de ahogado para tratar de lograr este nuevo calendario que no pasó. El calendario se mantiene como estaba estipulado, y veo que una contradicción, porque justo la presidenta en la mañanera anterior decía que fue algo que se votó por los secretarios, y después de este primer consejo, porque no se había llevado a cabo antes un consejo de educación hasta que esto detonó, en ese primer consejo en el cual convoca a todos los secretarios de educación de los estados, pues los secretarios votan porque no se cambie el calendario, porque se mantenga. Entonces, bueno, aquí hay un tema de contradicción. Alguien mintió. ¿Cuál es el problema con la contradicción? Uno, pues que no estamos teniendo el liderazgo de mantener lo que dicen las autoridades, ¿no? Si tienen estos reveses, quiere decir que no están cabildeando, no están preparando los temas para que ya lleguen planchados a una resolución, y esto puede ser peligroso. Voy a ver un tema muy rápido, mi querido Arturo, que tiene que ver con ese tema de la educación, que es que se acaba de aprobar además que ahora a nivel secundaria todos los jóvenes hasta con 4 materias reprobadas puedan pasar de año.
¿no? Y ya no necesitan tener el 80% de asistencia. Eso hubiera estado genial en mis tiempos, porque a mí no me gustaba llegar temprano a la secundaria, a las 7 de la mañana, con el friazo que hace en ciudades como Toluca, ¿no? Y me hubiera gustado pasar de esta manera. Me preocupa que una vez que la Suprema Corte, añadiendo que tenemos que tener una educación humanista, estemos convirtiendo esa educación humanista más bien en una suplantación o en un maquillaje de la educación, cuando México hoy lo que más necesita es invertir y crecer en índices de competitividad, de lectura y matemáticas. Esa fue una disposición administrativa de hace un tiempo que con toda razón la sociedad organizada cuestionó y la llevó al terreno judicial para obligar a las autoridades educativas a que hicieran la evaluación y que esto permitiera que los muchachos que aprueban las materias pasen de grado y los que no, no, y que haya otra manera para resarcir esa deficiencia educativa de tal manera que hasta que estén listos para acceder al siguiente grado lo hagan. Y entonces, como no se resuelve en la parte administrativa, es decir, en el Poder Ejecutivo, fueron al Poder Judicial una disputa y ya vimos, y aquí vemos uno más de los múltiples ejemplos del error de haber aprobado la reforma judicial, que en este caso la ministra Lenia Batres se pronunció, ella fue la redactora del dictamen, para proponer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación darle la razón al gobierno y permitir lo que acabas de decir, que los estudiantes más burros puedan pasar al siguiente grado. Perdón por los burros y perdón por los estudiantes, sé que es el lenguaje políticamente incorrecto. Los menos comprometidos. Los menos comprometidos, pero a ver, justamente ese problema educativo hoy es avalado por la Suprema Corte, lo cual tiene razón, es una muestra más de dos fracasos de los gobiernos de Morena: el fracaso educativo y el fracaso judicial. Mi lectura, a manera de conclusión, y me gustaría escuchar tu conclusión, Arturo, sobre esta encrucijada que tiene hoy la 4T. Me parece que veníamos de una administración priista en la cual se plantearon diferentes reformas, como fue la educativa, la electoral y la energética. Hoy son reformas que son parte de la agenda nacional, o sea, sí eran necesarias, pero nos tardamos en accionarlas. Ante esto tenemos el reto de nuestro vecino del norte y de la política que está llevando a cabo Donald Trump contra México, pero no solo contra México, sino contra todos los puntos que él considera de interés político y de que le permitan hacer más grande a América, cuál es su discurso, pero sobre todo su ego personal. En esta disyuntiva, en esta encrucijada, creo que lo que tiene que hacer el gobierno de México es ser muy inteligente, muy estratega, no rasgarse las vestiduras por ningún personaje e ir más allá de lo que son solamente algunos liderazgos y pensar en toda la nación. Ese sería mi análisis sobre esa encrucijada. Me gustaría mucho conocer el tuyo, Arturo. Tienes razón. Del año 2012 al 2018, en el último gobierno priista, el que encabezó el presidente Enrique Peña, se impulsaron una decena de reformas, además de las que ya mencionaste. Fue la reforma en materia de competitividad, fue la reforma en materia de telecomunicaciones, que permitió abaratar y generalizar el uso del Internet, etc. O sea, fue una serie de reformas que ponían al país en una plataforma de lanzamiento de mayor competitividad. Recordemos que hasta hace poco se hablaba de que eso nos iba a permitir aprovechar nuestra cercanía con América del Norte, no solo para integrarnos más, sino para hacerlo de manera más benéfica y beneficiar a ciertas regiones del país. Se habló de aquellos programas para impulsar el desarrollo en los estados del sureste, donde había participación privada, público y privada, etc. Había un modelo de crecimiento económico con visión de futuro. Todo eso fue destruido en estos 8 años. Todo fue sistemática y continuamente destruido. Y hoy estamos al revés. Hoy estamos mordiéndonos las uñas porque dependemos del estado de ánimo del presidente de los Estados Unidos y hemos perdido todas las fortalezas que apenas comenzábamos a desarrollar en las distintas materias. Entonces es muy lamentable, y el episodio de esta semana, que repito, es francamente patético y ridículo, esto que pasó con el intento fallido de modificar el calendario escolar en perjuicio del país, es de la mano del gobierno federal, y el gobierno federal pretende que esto no tenga consecuencias. Reitero, yo creo que hay una agenda en las declaraciones de Mario de Delgado donde menciona todas sus supuestas razones de que por qué acortar el ciclo escolar. Todas y cada una de ellas son banderas que la ciudadanía organizada, incluso las oposiciones y los partidos políticos, bien harían
en asumir como causas ciudadanas, porque no hay asunto más importante que la educación en nuestro país. Y en una de esas, revivir la reforma educativa para que busquemos, recordarán que esta era la manera en la que se comentaba, una educación de calidad. De calidad, es correcto. Pues, queridos amigos, esto es Zona de Poder. Aquí analizamos la agenda nacional, local e internacional. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en los próximos programas. Hay mucho más que debatir sobre este tema. A mí me preocupa algo, Arturo, que las mañaneras sean hoy más defender lo indefendible que presentarnos proyectos. Es que esos son. Y resultados. Es que esos son desde hace 8 años. La verdad es que apenas lo estamos descubriendo algunos, pero eso ha sido durante 8 años. Defender lo indefendible, presentar proyectos que nunca responden a la realidad, asumir resultados que no corresponden con lo que vemos en los documentos y mostrar un país que solo existe en la imaginación de un grupo cada vez más pequeño de funcionarios mexicanos. Seguimos analizando este y otros temas en Zona de Poder. Los invitamos a quedarse en Sinergia TV. Es un gusto estar con ustedes. Arturo, muchas gracias. A ti, querido Julián. Excelente día.